Tenemos la más completa información sobre este tema desde distintos ángulos y vamos a comenzar desde Washington, la posición de Estados Unidos. Para eso le damos las buenas noches a Patrick Ventrell, director de la Oficina de Relaciones de la Prensa de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Muy buenas noches. Comienzo con esta pregunta. ¿Cómo podría afectarse el acercamiento reciente entre Estados Unidos y Cuba con la detención de este barco con bandera norcoreana en el Canal de Panamá? Bueno, lo que pasa es que eso no es un asunto entre Estados Unidos y Cuba directamente, sino que un asunto para la ONU, para todo el mundo. Hay un consenso internacional sobre el riesgo de la República de Corea del Norte contra el mundo. Entonces tenemos que investigar qué estuvo en este barco y hay que tener investigación con mucho cuidado. Obviamente mandar armas a Corea del Norte es una violación de resoluciones de la ONU y por eso necesitamos una investigación. Y sí, vamos a hablar directamente con las autoridades en Cuba sobre el tema, pero principalmente eso es un tema de paz y seguridad mundial. Señor Ventrell, ¿se podría decir que Cuba y Corea del Norte violaron ese reglamento establecido por la ONU que prohíbe a Corea del Norte el transporte de armas? Bueno, todavía no podemos llegar a conclusiones finales. Obviamente las autoridades panameñas están investigando. Estamos muy agradecidos con las acciones del gobierno de Panamá, que ellos han investigado y están pidiendo ayuda de Estados Unidos y de la ONU y otras partes, y vamos a seguir revisando lo que podemos hacer para ayudarlos en su investigación. Pero hay que ver las conclusiones finales y los comunicados del gobierno de Panamá a la ONU antes de tomar una conclusión final. Ahora, ¿qué tipo de investigaciones podría llevar a cabo Estados Unidos en Panamá a pedido del presidente Martinelli y qué podrían determinarse de esas inspecciones? Bueno, como ustedes saben, es un barco grande y hay que seguir y vamos a tomar un tiempo, obviamente, para que terminen de revisar todo lo que está en el barco y se necesita expertos técnicos, tanto de la ONU como de Estados Unidos y de otros países, para ver qué está en este barco. Y hay un proceso que está basado en las resoluciones de la ONU, que tiene un guía de qué tiene que hacer cuando un país encuentra este tipo de armamentos en ruta a Corea del Norte. Una última pregunta. El gobierno de Cuba declara, eso es lo que ha dicho, que las armas retenidas en Panamá son obsoletas y para su uso de defensa, pero ¿se podría decir que son armas ofensivas a la vez? Nosotros todavía no sabemos todo, por eso que sigue la investigación de qué está en el barco, pero las resoluciones de la ONU son bien claros y es muy importante que ningún Estado miembro de la ONU está mandando armas a Corea del Norte. Las resoluciones existen porque Corea del Norte es una amenaza al paz mundial, tanto a la seguridad nacional de Estados Unidos como a muchos otros países. Y por eso es muy importante. No vamos a llegar a conclusiones sin terminar la investigación, pero es muy importante que seguimos los procedimientos de la ley internacional y de la ONU. Muchísimas gracias. Le agradezco profundamente que haya estado con nosotros hoy en el programa. Era Patrick Ventrell, director de la Oficina de Relaciones con la Prensa de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ahora continuamos con el tema aquí en el estudio y en Panamá. También tenemos con nosotros aquí en el estudio, le damos las buenas noches a Juan Reinaldo Sánchez, ex escolta de Fidel Castro, profundo conocedor de las interioridades, sobre todo militares, dentro de lo que es el régimen de La Habana. Y también saludamos, él está en Panamá, Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, ante la OEA. Muy buenas noches. Buenas noches, estimados amigos de Américas TV. Un placer estar con ustedes. Igualmente que esté con nosotros. Sánchez, comienzo con usted. ¿Qué está pasando dentro de las altas esferas, específicamente militares en Cuba, a raíz de ese escándalo? Buenas noches, Feli. Yo me imagino que ahora, desde el punto de vista diplomático, político, esto sea un gran problema para Cuba, porque en cualquiera de las circunstancias, en cualquiera de las versiones que dé el gobierno cubano, indudablemente que hay una violación de las resoluciones de la ONU con relación a Corea. Y entonces me imagino que en este momento la estén pasando muy mal, tratando de justificar lo que verdaderamente no tiene justificación alguna.
Embajador, Estados Unidos y Panamá han dirigido las críticas específicamente hacia Corea del Norte y pudiéramos decir que han bajado la parada hacia Cuba. Martinelli llegó a decir que probablemente, que presuntamente La Habana no había medido bien la trascendencia de lo que estaba ocurriendo. Definitivamente que Cuba no ha medido las consecuencias de lo que ha ocurrido. En primer lugar, ese cuento de que iban a mandar a Corea del Norte el armamento bélico encontrado en Panamá, eso nadie se lo cree. Como bien dijo el presidente Uribe hoy, lo más probable es que ese armamento iba a Ecuador para ser ingresado en la FARC de Colombia. Nadie que tiene dos dedos de frente piensa que un equipo que requiere mantenimiento, requiere ser actualizado, va a tener que ser enviado a Corea del Norte, un país tan lejano, cuando perfectamente si los coreanos iban a prestarle ese auxilio a Cuba, han podido mandar 2 o 3 técnicos a Cuba para reparar los equipos y actualizarlos. O sea, ese equipo tiene otro destino que no es Corea del Norte y tiene otro destino que no sea regresar a Cuba. Eso realmente es lo que está en la mente de todos y ya el presidente Uribe hoy ha señalado esa posibilidad. Efectivamente, a través de un Twitter, lo tenemos aquí con nosotros, dice que el barco, eso es lo que dice el expresidente Uribe, no iba a Corea del Norte, que ese barco se dirigía a Ecuador y parte de esas armas para su país y hacía, por supuesto, pues una relación con la guerrilla. Y también en otro Twitter decía, nuestro país y la región no pueden tolerar el riesgo terrorista derivado del contrabando de armas entre países. Sánchez, ¿qué piensa usted? ¿Esto iba hacia Corea del Norte? ¿Le parece la posibilidad de Ecuador? ¿O tal vez había otra ruta que con el fin de hacer negocios con países que estaban tratando de comprar armamento barato? Feli, yo coincido totalmente con lo que acaban de expresar ahora. O sea, la industria militar cubana es una industria que no viene de ahora. Por ejemplo, desde el año 1967 en Cuba se fabricaron los primeros neumáticos para los aviones MiG, ya desde el año 1967. En el año 1989 se fabricaron, se copiaron, se adquirieron en el mercado negro de armas las máscaras de visión nocturna y se fabricaron, se copiaron y se fabricaron en Cuba. En Cuba existe una unión industrial militar grande con 67 empresas militares. Yo tengo conocimiento que desde mucho antes de la caída de la Unión Soviética, iban técnicos rusos allá a Cuba a reparar aviones. Ayúdenos a entender estas imágenes, esta foto que estamos viendo. ¿Qué es mira, esto? este es el jefe de Estado Mayor de Corea en su última visita ahora a Cuba, que finalizó en julio 1, y el cubano que le está enseñando ese fusil es López Viera, que es el jefe de Estado Mayor de Cuba. Ese es un fusil que se está fabricando actualmente en Cuba, un fusil para sniper, para francotiradores con calibre 12,7, que es el equivalente al calibre 50 del Barre 50 que se fabrica en Estados Unidos. Eso se está fabricando allá. Esta es una base de reparación, que ahí está también con el jefe de Estado Mayor de Corea, es una base de reparaciones y adaptaciones para equipos blindados que está al oeste de la capital de Cuba, en un pueblo llamado Valle Grande. También se llevó este es un tipo de mortero que se está fabricando en Cuba netamente con componentes cubanos, que se está fabricando en estas fábricas de armamento que te estaba contando recientemente, y ahí también vemos que fue un interés esta visita. Este es un fusil AK que se está fabricando en Cuba, totalmente con mira óptica y todo, que se está fabricando en Cuba, en esta empresa de Villa Clara, Ernesto Che Guevara se llama, que está en Nicaragua. Esto te da la idea de que esta visita del jefe de Estado Mayor de Cuba tuvo como uno de sus principales objetivos visitar la industria militar cubana. Cuba tiene las instalaciones, Cuba tiene el potencial humano con condiciones grandes de conocimientos, incluso de grado científico graduado en la Unión Soviética. Lo que Cuba no tiene es el poder, el dinero para poder adquirir armamento nuevo, pero sí se puede reparar en Cuba. Esto de que fue a repararse a Corea, eso es un cuento, como bien dice él, y yo pienso que Cuba lo que está tratando de insertarse en un mercado que ya tiene establecido Corea, en el sudeste asiático, en África y en el Medio Oriente. Y en el Medio Oriente, eso es exacto. Embajador Cochés, ya para finalizar, ¿usted cree que pueda haber o debería haber sanciones contra Cuba? Yo creo que Naciones Unidas va a imponer sanciones.
porque se trata de una violación al embargo de armas que a través de 3 resoluciones de Naciones Unidas se ha impuesto. Creo que Cuba, y me perdonarán los cubanos, violaron la soberanía de Panamá, contrabandearon mercancías que eran prohibidas, no mercancías, sino material bélico, pero carga que era prohibida. Y no solamente eso, sino que no la declararon. O sea, hay un hecho delictivo que atenta contra la seguridad del Canal de Panamá, pero también es una afrenta contra la soberanía de Panamá sobre su territorio. Creo que el irrespeto de los cubanos hacia nuestro país no tiene verdaderamente nombre, por más excusas que den ahora que se trata de un equipo obsoleto. Si se trata de un equipo obsoleto, ¿por qué no lo enterraron o lo quemaron o lo incineraron en Cuba? Se trata de un equipo que iba a ser reparado. ¿Y por qué lo estaban además evidentemente escondiendo? Embajador, le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en el programa. Su visión, por supuesto, que es muy importante. Y también Juan Reinaldo Sánchez. Un placer, Feli. Gracias. Un placer. Vamos a la pausa. Al regreso se agrava por horas la salud del disidente cubano Luis Enrique Santos Caballero. Además de eso, vamos a tener una entrevista con la actriz y productora Kelsia Elwin, quien impulsa un proyecto para rodar la vida de Giovanni Sánchez. Volvemos con la información.